Entre los amantes del antiguo Egipto, pocos, o acaso casi nadie, ha llevado su pasión a extremos tan satisfactorios, tan importantes como Champollion. Al descubrir, al descifrar el lenguaje de los jeroglíficos, Champollion convertía esta piedra en la llave que nos introducía definitivamente en una civilización largamente olvidada o, si acaso, incomprendida. Todos esos monumentos que hacían mudos en el desierto, que habían sido desde la época de los griegos motivo de especulación, motivo de duda, atribuidos a magias extrañas, atribuidos muchas veces a fórmulas completas, incluso demoníacas, todo eso se volvía, gracias al desciframiento de Champollion, en un mundo que éramos capaces de resucitar casi paso a paso, porque es verdad que los egipcios en sus monumentos dejaron escritos todo el mensaje de una civilización. Las relaciones de Champollion con esta piedra y con las tres formas de escultura en ella expresadas son el tema del presente capítulo. Un capítulo que más que una descripción, más que una narración, pudiera ser un homenaje al genio precursor de este hombre. Es curioso que este genio se desarrolle en la ciudad de Grenoble, de donde fue oriundo un ilustre novelista que siempre nos ha fascinado, Stendhal. Stendhal se inventó una nacionalidad italiana, concretamente se hacía llamar milanés. Del mismo modo, Champollion se hace llamar egipcio, que es un título al que está acreditado desde su nacimiento, pues parece ser que el médico que atendía a su madre, al ver al bebé Champollion el joven, exclamó que tenía el cráneo propio de los antiguos faraones. Por supuesto, estamos en el terreno de la leyenda, esa leyenda que acompaña siempre a los grandes hombres y más aún a los hombres que han sido capaces de utilizar esa llave a que no nos hemos referido antes, la llave que abre un mundo para el futuro. Champollion nos abrió un mundo para el pasado, como he dicho, pero ese pasado era todo lo que en los próximos 100 años nuestro mundo sabría del mundo antiguo. Un juego del tiempo sobre el tiempo, emprendido por un joven que a los 10 años ya hablaba varias lenguas orientales y tenía la mirada fija en un país que, no siendo el suyo, era el que le pertenecería para siempre. Quiero hacer de esta antigua nación un estudio minucioso y continuado. El entusiasmo que la descripción de sus enormes monumentos me ha procurado va a acrecentarse con las nuevas nociones que adquiriré. De entre todos los pueblos que yo más amo, os confesaré que ninguno mueve de mi corazón a los egipcios. Jean-François Champollion tiene 15 años cuando escribe a sus padres esta carta que data su vocación. Nacido en Figeac en 1790, Jean-François fue educado por su hermano Jacques-Joseph, 12 años mayor, que será el primero en adivinar el genio del niño. Le hace venir cerca de él a Grenoble y hace de la educación de su hermano la mayor ocupación de su vida. El joven se revela ante toda enseñanza tradicional, pero su curiosidad por las lenguas orientales no tiene límites. Arden deseos de aprender todas las escrituras necesarias para alguien destinado a hacer un estudio particular de los orientales, y muy rápidamente conoce el griego, el hebreo y sus dialectos, el árabe, el copto, el arameo y el siriaco. Jacques-Joseph trabaja en la publicación de la descripción de Egipto. Gracias a él, Jean-François descubre antes que nadie las miles de páginas del famoso libro encargado por Bonaparte, que establecía un cuadro completo del Egipto antiguo y moderno. Para el adolescente fue la confirmación de aquello que presentía. Su decisión está tomada.
Será él quien deba reencontrar el secreto de los jeroglíficos cuyo sentido estaba perdido desde el 391, año en que fue decretado el cierre de los templos paganos de Egipto. En Filé, sobre un muro del templo de Isis, un escriba ha grabado la última inscripción jeroglífica conocida. Yo soy Nesmet Akom, el escriba de la casa de los escritos de Isis. Yo he ejecutado el trabajo de Mandulis para la eternidad porque es benévolo conmigo. Después las piedras se enmudecieron. En 1821, Champollion se instala en París, calle Mazarin, al lado del Instituto de Francia, en el que Jacques Joseph es el ayudante del señor Dacier, el perpetuo secretario de la Academia. Desde esta época, el hermano mayor se hace llamar Champollion Figeac para dejar a su joven hermano la gloria pura del solo nombre de Champollion. Acumulando los textos traídos por los militares y sabios vueltos de Oriente, aprendiendo todas las lenguas antiguas y semíticas que pueden aclararle, Jean-François Champollion intenta, durante 10 años, reencontrar las claves de la escritura egipcia. Se consagra día y noche a sus trabajos, que acabarán el 14 de septiembre de 1822 con la revelación del secreto de los jeroglíficos. La leyenda cuenta que se precipitó en el despacho de su hermano y, habiendo gritado "lo tengo", se desmayó y quedó inconsciente durante un largo rato. La primera etapa en el desciframiento de los jeroglíficos fue el descubrimiento de un ahora célebre monumento al que llamamos la Piedra Rosetta. Es un descubrimiento inopinado. Los soldados del cuerpo expedicionario francés que estaban en la ciudad de Rosetta descubrieron una gran estela en basalto negro que tenía una particularidad extraordinaria. Estaba escrita en 3 escrituras diferentes. En lo alto estaba escrita en escritura jeroglífica. La parte del medio estaba escrita en una escritura que llamamos el demótico, que es una forma cursiva más rápida de escribir los jeroglíficos. Y la tercera parte, en el bajo, estaba escrita en griego. Entonces, ¿por qué este descubrimiento era interesante? Pues es porque leemos el griego, leíamos el griego, comprendíamos el texto griego. Entonces, por supuesto, los sabios se precipitaron sobre el descubrimiento e intentaron hacer corresponder los elementos del texto griego con los elementos, bien sea del texto demótico o bien sea del texto jeroglífico. Los jeroglíficos tienen una particularidad: todos son imágenes. Si, por ejemplo, usted mira un texto jeroglífico, incluso si no es un gran egiptólogo, podrá identificar inmediatamente cada signo con una realidad. Esto es una ventaja en ciertos casos. También es un obstáculo. En cualquier caso, fue un obstáculo para el desciframiento. Muchas personas, y Champollion el primero, creían que como estos signos eran imágenes, funcionaban forzosamente como ideogramas. Es decir, que cada vez que había un signo, este signo representaba la palabra que era figurada por él. El genio de Champollion fue el haber comprendido que el sistema jeroglífico mezclaba 2 tipos de signos. Por una parte, signos ideográficos que escribían una palabra por un solo signo, y de otra parte, signos fonéticos que descomponían la palabra en sus constituyentes fonéticos. He aquí primero una grafía ideográfica. Un solo signo representando un gato escribe la palabra gato, en egipcio miu. He aquí ahora una grafía fonética. Está compuesta por 3 signos que escriben cada uno una de las letras de la palabra miu. He aquí por fin una grafía fonética, pero que tiene una particularidad. Está terminada por un signo que llamamos un determinativo. Representa una piel de bestia e indica simplemente que la palabra que escribe anteriormente entra dentro de la categoría de los animales. Después de la revelación, Champollion había establecido los fundamentos de su razonamiento. Y el 22 de septiembre de 1822,
lee públicamente ante la Academia de Inscripciones y Bellas Letras la Carta al Señor Dachier, que constituye el acto de nacimiento oficial de la egiptología. Folleto de una veintena de páginas, la Carta al Señor Dachier rinde cuenta de la doble naturaleza de los signos jeroglíficos clasificados por Champollion según un orden alfabético que los egiptólogos de hoy en día aún respetan. El estallido del descubrimiento desencadena la envidia de los orientalistas que trabajan en el mismo terreno. El inglés Thomas Young contestará durante mucho tiempo al egiptólogo francés la anterioridad de la victoria. Por un curioso azar, en el momento mismo en que la voz de Champollion resuena bajo la cúpula, gabarras fletadas por el explorador Belzoni se deslizan sobre el Sena, transportando a París las copias de la tumba de Seti I que el italiano acaba de descubrir en Tebas. Champollion se embarca por fin hacia Egipto. El 18 de agosto de 1828 descubre su tierra prometida. He llegado a esta tierra de Egipto, tras de la que suspiraba desde hace tanto tiempo. Hasta aquí ella me ha tratado como una madre tierna y conservaré, según parece, la buena salud que traigo. He podido beber agua fresca a discreción y este agua es el agua del Nilo. Mañana monto sobre mi nave general y tomo la comandancia. He organizado mi mundo, regulado las ocupaciones de cada uno a bordo y distribuido los cargos y las funciones. Es un pequeño gobierno muy bien combinado, yendo por orden del día al que cada uno obedece, ya que todo concurre por el bien general. Todo irá bien. Compuesto por 14 miembros, arquitectos y dibujantes, entre los que se encuentran Néstor Lut, Duchenne, Hipólito Rossellini y Alessandro Ricci, la misión franco-toscana está aquí representada ante las ruinas de Tebas. Pintado algunos años más tarde por Giuseppe Angelelli, en recuerdo de este grandioso equipo, este cuadro pone en escena a los compañeros de la expedición reunidos alrededor de Champollion, vestido a lo egipcio. El diario de viaje traduce un entusiasmo creciente a medida que se desciende hacia el sur, y es en Karnak donde Champollion se siente pagado por los esfuerzos de toda su vida. Aquí se me ha aparecido toda la magnificencia faraónica, todo lo que los hombres han imaginado y ejecutado de más grande. En Europa no somos más que liliputienses, y ningún pueblo, ni antiguo ni moderno, ha concebido el arte de la arquitectura en una escala tan sublime. La imaginación, que en Europa se arroja muy por encima de nuestros pórticos, se detiene y cae impotente a los pies de las 140 columnas de la sala hipóstila de Karnak. Champollion estudia a la vez las divinidades egipcias y la cronología histórica. Intenta establecer una clasificación de las dinastías faraónicas. Es el primer hombre en fechar los monumentos y en saber, por ejemplo, cuántos siglos separan la pirámide de Keops de la sala hipóstila de Karnak. Anota las inscripciones esculpidas sobre las murallas, copia los bajorrelieves, multiplica los dibujos en acuarelas que restituyen los colores originales aún visibles en el interior de las tumbas y sobre los techos. Frente a las paredes de Karnak, experimenta verdadero vértigo.
Arrojado desde hace 6 meses en medio de los monumentos de Egipto, estoy asustado de leer con más soltura todavía de la que osaba imaginar. Es mi padre. Yo soy su hijo. Él ha ordenado que yo esté sobre su trono, mientras que yo era como aquel que estaba en su cama. Él me ha engendrado como testimonio de su amor. Champollion se siente en Egipto como en casa y se orientaliza cada vez más. Es verdad que soy un hombre nuevo. Mi cabeza afeitada está cubierta de un turbante enorme. Estoy completamente vestido a lo turco. Un bello bigote cubre mi boca y una larga cimitarra pende de mi lado. Este traje es muy cálido y es justamente lo que conviene en Egipto. Sudamos a placer y aún así lo llevamos. Aclaro mi árabe y a fuerza de hablar en jerga no me tomarán más por un principiante. En marzo de 1829, la expedición franco-toscana se detiene sobre la orilla occidental de Tebas a fin de explorar el mundo de los muertos escondido en el corazón del Valle de los Reyes. Nuestra caravana compuesta de asnos y de sabios se ha establecido este mismo día. Y ocupamos el mejor alojamiento y el más magnífico que es posible encontrar en Egipto. Es el rey Ramsés IV quien nos da la hospitalidad, ya que todos habitamos su magnífica tumba. Las paredes de estas tumbas y sobre todo los techos están cubiertos de sujetos tan curiosos que ha hecho falta escuchar la voz de la conciencia y decidirse a copiarlos. De hecho, no puedo sino referirme a mí para copiar estas escenas diabólicas que, bajo las formas más monstruosas y más complicadas, reproducen todas las potencias del infierno y los usos y costumbres del otro mundo. Champollion surca la orilla occidental del Nilo. No queda casi nada del templo de Amenofis III. Ante este inmenso campo de ruinas, el egiptólogo trata de imaginar el pasado. Aquí han existido cerca de 18 colosos, de los cuales los menores tenían 20 pies de altura. Todos estos monolitos de diversas materias han sido destruidos y encontramos sus enormes miembros dispersos aquí y allí, unos a nivel del suelo, otros en el fondo de excavaciones ejecutadas por los exploradores modernos. A la inversa del templo de Amenofis, cuya devastación lo desola, el Ramesseum, templo funerario del gran faraón Ramsés II, inspira a Champollion páginas inflamadas. El Ramesseum es tal vez lo más noble y lo más puro de lo que hay en Tebas. La imaginación se estremece y se siente una emoción bien natural visitando estas galerías mutiladas y estas bellas columnatas, cuando se piensa que ellas son la obra y fueron a menudo la habitación de los más célebres y los mejores príncipes que el viejo Egipto cuenta en sus largos años.
Las inscripciones revelan a Champollion la función del monumento. Así pues, las salas hipóstilas que dan a los palacios egipcios un carácter tan particular fueron verdaderamente destinadas, como lo imaginábamos, a tener grandes asambleas políticas y religiosas. Sobre las paredes del templo, los dioses anuncian a Ramsés los favores con los que quieren colmarle. Son las fórmulas donadoras que Champollion fue el primer hombre en descifrar. Yo concedo que tu edificio sea tan duradero como el cielo. Yo te doy una larga serie de días para gobernar Egipto. Yo te otorgo la dominación sobre todas las regiones. Yo te entrego el sur y el norte, oriente y occidente. Te concedo una larga vida para gobernar el mundo. Yo quiero que tu palacio subsista para siempre. Jean-François Champollion se mata literalmente trabajando. Nadie puede detenerle en su búsqueda en absoluto. Entre el clima tórrido y el agua del Nilo que bebe en abundancia, somete a su organismo a una ruda prueba. Sus colaboradores le descubren a veces desmayado ante una tumba, sus notas dispersas a su alrededor. La expedición se adentra hacia el sur y descubre por fin los templos de Abu Simbel. El gran templo vale por sí solo el viaje de Nubia. El trabajo que esta excavación ha costado espanta la imaginación. A riesgo de sus vidas, Champollion y sus compañeros escalan los colosos de Ramsés. La visita del santuario excavado en la montaña se manifiesta una empresa muy peligrosa. Fuimos a desescombrar la entrada a fin de asegurar el pequeño pasaje que habíamos practicado y tomamos todas las precauciones contra el corrimiento de esta arena infernal que en Egipto como en Nubia amenaza con engullírselo todo. Me desvestía casi por entero, no guardando más que mi pequeña camisa árabe y un calzón de tela, y me presentaba boca abajo en la pequeña abertura de una puerta que tendría menos de 26 pies de altura. Creí presentarme en la boca de un horno y deslizándome enteramente en el templo me encontraba en una atmósfera calentada a 52 grados. Recorrimos esta extraña excavación, Rossellini, Ricci y yo, y uno de nuestros árabes, teniendo cada uno una vela en la mano. Sobre las paredes de esta vasta sala están grabados grandes bajorrelieves históricos relativos a las conquistas del faraón en África. Podríamos dibujar los bajorrelieves históricos trabajando por cuadrillas de 4 para no gastar demasiado aire, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Esta será una ruda campaña. Llegados a Wadi Alfa, al término de su viaje por Egipto, Jean-François Champollion puede enviar al señor Dacier una carta que suena como la conclusión de toda una vida consagrada a su única pasión. Tengo el derecho de anunciarle que no hay nada que modificar a nuestra carta sobre el alfabeto de los jeroglíficos. Nuestro alfabeto es bueno. De vuelta a Francia, Champollion es puesto en cuarentena en Toulon por miedo a la peste que castiga en Oriente. Su encarcelación en el lazareto se eterniza y al cabo de los meses su salud ya tan afectada se degrada cada vez más. En una carta a Dacier evoca su soledad. Llegado al país de las campanas, como dicen mis buenos amigos del desierto, ha hecho falta dejarme tratar como un apestoso y dejarme encerrado en un sucio y triste lazareto. Champollion tendrá aún tiempo de redactar su gramática, los principios sagrados de la escritura egipcia, el testamento de toda una vida. Muere el 4
4 de marzo de 1832, a la edad de 41 años. El 25 de octubre de 1836, 200.000 parisinos acuden a la Plaza de la Concordia para asistir a la erección del obelisco, ofrecido por el sultán de Egipto a Francia y cuya repatriación fue una de las grandes obsesiones de Champollion al final de su vida. Podemos imaginar que aquel día un hombre está presente entre la muchedumbre, el dibujante Nestor Lut, fiel compañero de la expedición. A petición de Jacques Joseph, que conserva con pasión la memoria de su hermano, Nestor Lut vuelve a marchar a Egipto y dibuja las últimas láminas que faltaban para la publicación del gran libro póstumo de Champollion, Los monumentos de Egipto y de Nubia. Con el corazón en un puño, Nestor Lut retoma el camino del Valle de los Reyes. Este valle donde para mí renacían tristes pero preciosos recuerdos, parece haber tomado un aire de abandono, un tinte de melancolía más austera, más profunda que nunca. He vivido en esa misma tumba de Ramsés IV donde 8 años antes había pasado 2 meses en compañía del ilustre y tan añorado Champollion. He puesto mi cama en el lugar que ocupaba la suya y mi pensamiento se complacía en revivir su imagen. ¿Qué podía hacer sino evocar el genio que la ha inmortalizado?